No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bueno, amigas y amigos, estamos de regreso de la primera pausa musical con el primer bloque de entrevista y tenemos, como les anticipaba, a un invitado que nos va a conversar y va a compartir su experiencia principalmente en el tema del financiamiento y la importancia que tiene para el sector eléctrico, para el desarrollo y para la transición energética que estamos viendo en nuestro país y en el mundo. Y para eso tenemos a Francisco Barriga de EDF Renovables Chile, quien es el director de finanzas, el encargado de las finanzas, el CFO. Así que muchas gracias, Francisco, por estar aquí en el programa en Punto Conexión. Muchas gracias, Alexi. Buenos días. Muchas gracias, Francisco. Mira, y para partir, no sé si nos podéis contar un poquito qué es lo que es EDF. Yo te decía, entre poco se conoce o se conocía, todavía creo que se conoce poquito, digamos, acá en Chile en particular de EDF, pero a nivel mundial, EDF... Sí, por supuesto. Bueno, EDF es una de las principales utilities, una de las principales compañías del sector eléctrico del mundo, dependiendo cómo se mida, hasta el número 2 o 3. Es una compañía que transa en la Bolsa de París. Tiene del orden de 160.000 empleados a nivel mundial y una proporción importante de sus acciones pertenecen al Estado francés. EDF tiene a su vez una filial que es EDF Renouvelables, que se dedica exclusivamente a las energías renovables. Y bueno, EDF Renovables Chile somos una filial de esa compañía. EDF Renovables a nivel mundial está presente en 23 países, tiene presencia en los principales mercados y en Latinoamérica está en México, Brasil, Chile y recientemente en Perú y Colombia. Ah, perfecto. Bueno, y las siglas EDF significa Electricité de France, ¿cierto? Exactamente. Ya, perfecto. Eso es. Oye, Francisco, perdón, y en particular en Chile, el ingreso que tienen acá se hizo, ¿hace cuántos años se hizo el primer proyecto? El año 2015. 2015. En efecto, el primer proyecto fue el año 2015 y después ingresamos en un segundo proyecto el año 2017 y el mismo el 2017 en un tercer proyecto. Actualmente tenemos participación en 3 proyectos que están en operación en Chile. Ya, perfecto. Tanto eólicos como solares. Ya, súper. Francisco, y desde tu perspectiva, tu ámbito financiero, digamos, que es tu principal, entiendo, expertise, ¿cómo es financiar, cómo es financiar un proyecto de estas características, digamos, y cómo se hace, y cuáles son las condiciones necesarias para su realización, digamos? Un poco para poder explicarle a la gente, digamos, que sin perjuicio de los desafíos técnicos que obviamente tienen estos proyectos, también hay un desafío financiero, digamos. Por supuesto. Bueno, en realidad, en el caso nuestro, el financiamiento de los proyectos se podría decir que uno de los procesos core del negocio. La verdad es que si no se logra obtener financiamiento, no se ejecutan los proyectos, así de simple. En realidad, después de cuando comenzó a entrar, digamos, originalmente estaban los incumbentes, los Big Four, que se financiaban principalmente con financiamiento corporativo y tenían de alguna manera repartido el mercado completo. El resto de las compañías comenzaron a ingresar y tuvieron que empezar a convencer, digamos, a bancos y a otros para poder obtener financiamiento. La verdad es que en el caso de nosotros financiamos todo con una modalidad que se llama Project Finance, en que se crea una compañía especial, un vehículo especial para ejecutar el proyecto. Todo el financiamiento queda a ese nivel y queda como única garantía el proyecto. No hay otras garantías para los financistas. Esto hace que los financistas en realidad entienden súper harto del negocio. En realidad tú mencionas un montón de cosas técnicas y todo. Todos esos detalles están presentes en el financiamiento. De hecho, hoy en día y después de la caída de los precios, también se fijan muy bien y conocen muy en detalle las estructuras de los PPA, y cuándo quedan algunas exposiciones,
producto de, o cuando tenéis problemas entre la inyección y el retiro, que pueda generar costos adicionales, lo entienden muy bien. Y la verdad es que hoy en día te diría que es lo principal para cualquiera que esté ejecutando infraestructura. En realidad, como para hacer un símil, es como cuando uno se compra una casa, la verdad es que se tiene que obtener un financiamiento de largo plazo y no se obtienen rentabilidades si es que se paga con puro capital, digamos, tiene que ser una estructura que contenga deuda y eso implica que el proyecto tiene que estar perfecto de punta a punta, o sea, las partes técnicas se revisan muy en detalle y las partes comerciales, obviamente. Ya, perfecto. Francisco, y tú cuando decías el financista, el que está detrás, tiene que conocer obviamente todo el proyecto, pero imagino que igual eso es dinámico, pues las condiciones cambian en el tiempo y es como el símil, siguiendo el símil del banco. Si yo hay un mes que no puedo pagar, tengo problemas, perdí el empleo, ¿cierto? Tengo mi crédito hipotecario a 20, 25 años. Siempre también está la opción de renegociar deuda, de patear para adelante. Me imagino que eso es parte, es un financiamiento, digamos, activo o dinámico, A no ver, sé cómo se llama. hay una pequeña diferencia. Cuando un banco presta hipotecarios, en realidad le presta una gran cantidad de gente, tiene un cierto nivel de diversificación. Por lo tanto, hace un cierto análisis de riesgo de las personas y entiende medianamente, pero no se mete en el detalle. Y el banco cuando te presta plata para tu casa no te está preguntando todos los días qué fue lo que hiciste en el trabajo, si es que te van a subir el sueldo, cómo te fue la entrevista con tu jefe, no pasa nada de eso. En este caso, el banco, cuando le presta un proyecto, se mete muy en detalle y está informado con bastante frecuencia. O sea, saben de todo lo que está pasando en el mercado. De hecho, no sé, hoy en día uno habla de un proyecto en el norte y los bancos saben perfecto, te preguntan por temas de interconexión, si van a haber o no curtailment, todas esas cosas son parte del lenguaje normal que tienen. Ahora, a tu pregunta, efectivamente ocurren refinanciamientos, por lo general ocurren o porque hay mejores condiciones, naturalmente si uno puede bajar las tasas, conseguir mejores cosas, lo hace, o cuando el proyecto puede tener alguna apriete de caja, digamos, también se puede hacer. Rara vez es una sorpresa para los bancos, como te digo, están bien cerca, conocen de todo, el lenguaje lo conocen perfecto, eh, y sobre todo el mercado chileno que no es bien distinto a otros, por ejemplo, al europeo, cosas así, entienden que incluso proyectos que están contratados tienen exposición al spot, etcétera. Ya, perfecto. Es muy distinto, dado que hiciste el comentario al mercado europeo, en términos de financiamiento, es muy ¿cuáles son las principales diferencias? A ver, yo no soy un experto en el mercado europeo, pero de acuerdo a lo que sé, primero lo que sucede en Europa es que hay un nivel de infraestructura de redes e interconexión que no tiene nada que ver con lo que pasa acá en Chile. De hecho, no hay prácticamente riesgo nodal. Por otro lado, existen, bueno, me imagino que no en todos los países es idéntico, pero en algunos existe una entidad así equivalente al coordinador acá, pero que compra la energía. Entonces hacen ellos de contraparte cuando uno está, digamos, expuesto al spot. Perfecto. Claro, un mercado también mucho más maduro y con menos riesgo en ese sentido. Bueno, pero tú ves que también han tenido sus problemas últimamente. De hecho, particularmente en Reino Unido ha sido complejo. Sí, sí, no, de todas maneras. No, y para los comercializadores también, hace poco salió una noticia de la cantidad de Sí, comercializadores, creo 38 en Alemania, que estaban sí. quebrados, habían quebrado. Efectivamente, y eso genera un doble problema, porque allá en el caso del usuario final, termina teniendo que contratar con un nuevo comercializador para poder seguir comprando energía, pero muchas veces quedan con una deuda pendiente con el anterior y sus acreedores, digamos. Entonces terminan comprando doble, digamos, en algún punto. Claro, no, sin duda. No, y además que, bueno, fuimos para otro tema, para otro lado, pero igual es importante, además afecta el entorno, digamos, ¿cierto? Da señales que puede que sea normal que quiebren un par de empresas, ¿cierto? Probablemente en todo ámbito, pero que quiebren 38 parece un Bueno, poquito yo mucho. creo que eso muestra que hay un problema a nivel regulatorio, digamos, cuando el problema es masivo.
probablemente hay un problema de malas políticas. Exactamente, exactamente. Sí, igual interesante eso para observar y corregir, dado que aquí también se está apuntando a abrir más el mercado, así que es importante aprender de eso. ¿Mm? Así es. Francisco, y volviendo al 2000, al inicio aquí, ¿cuál crees tú, por qué DF entró, qué fue lo clave, digamos, desde el punto de vista financiero que permitió que entraran EDF y ustedes con los primeros proyectos? A ver, la verdad es que la razón es media parecida a lo que le ha pasado a otras empresas que han entrado a Chile. Y a nivel estratégico, EDF tenía la intención de estar presente en Latinoamérica y por un tema de seriedad de país, uno de los países target fue Chile, a pesar de que el mercado no es grande, digamos, un mercado más bien pequeño en relación a países como Brasil o México. La verdad es que la seriedad del país, del ambiente para hacer negocio fue una de las razones por las que se decidió entrar acá. Ya. Y la verdad es que además, bueno, EDF por lo general accedemos a buenas condiciones de financiamiento, lo que nos permite ser competitivos. Ya, perfecto. Y desde el punto de vista técnico regulatorio, a tu juicio, qué importancia tienen, por ejemplo, las licitaciones de suministro reguladas? ¿Son importantes para poder financiar proyectos de estas características o no? A ver, más que específicamente las licitaciones, lo que tú necesitas hoy en día, dado lo que se ha visto, que en realidad han habido eh, variaciones importantes de precio desde el 2015 a la fecha, digamos, bueno, te ha tocado ver proyecciones que en realidad nunca le achuntan y en general había una baja, particularmente en el horario solar. Lo que se requiere es tener el menor riesgo posible a nivel de ingresos. Eso implica hoy en día tener el parque contratado en una proporción importante. Eh, una de las vías es a través de las licitaciones para las distribuidoras o con contrapartes privadas. En el caso de las contrapartes privadas, tienen que ser, la calidad, digamos, de ese contrato depende de la contraparte. Obviamente se tiene que analizar muy bien con quién se va a contratar. La gracia de las licitaciones de distribuidoras es que se asume el riesgo país, lo que es bueno hasta el día de hoy, al menos el de Chile. En ese sentido, las licitaciones son importantes, a pesar de que han tenido también sus dificultades, porque la verdad es que en muchas de ellas uno contaba con consumos que iban a ser bastante más altos que los que se dieron en la práctica. Entonces, hoy en día hay un riesgo adicional de modelamiento, digamos. ¿Cuánto efectivamente voy a entregar en esos contratos de distribuidora? Ya, perfecto, perfecto. Ahora, entiendo que igual esos riesgos esto es un poquito técnico, pero las empresas tienen que ir compensando y no todo contratado, o a lo mejor una parte, como decís tú, un portafolio de tal manera que si uno pierde por un lado, o no pierde, deja de ganar a lo mejor, ¿cierto? Lo que tú habías proyectado, lo puedas compensar por el otro lado. Por ejemplo, ese punto tuyo es clave. Por ejemplo, si tú estás full contratado y resulta que tienes algún tipo de riesgo nodal, ahora que se dieron, por ejemplo, que había marginales altos, eran mucho más altos en unos lugares que otros. En realidad ahora lo que se está buscando es tener algún tipo de espacio de venta al spot, justamente para que no pegue tanto ese tipo de cosas. Al final hay algo de prueba y error, digamos, en esto, a pesar de que hay análisis y se va viendo exposiciones muy específicas que uno tiene, como esto, al menos un tema horario. La verdad es que los modelos financieros por lo general no tienen ese nivel de detalle. Ya llegan a lo más a consumos mensuales y cosas así. Entonces no se ven algunos de esos efectos. Ya, Pero hoy en día te están exigiendo modelarlos de alguna manera porque en la realidad están impactando. a nivel financiero, ¿cierto? ¿A eso Sí, te refieres? Sí. no, claro, en efecto, finalmente, dicho en simple, tenía un costo, a veces tú puedes ver un parque que está 100% contratado y de repente aparece un costo del spot. Y la verdad es que a veces los financistas no entienden de dónde viene. Y ahí hay que empezar a explicar que, por ejemplo, cuando tú ves, no sé, en un solar, la curva de generación horaria,
hay horas en las cuales eres deficitario y estás comprando del spot, a pesar de que en el agregado se ve como que tuviera exceso de generación o generara sin problema. O lo que te pasa en otros que tiene una diferencia importante entre, entre donde estás inyectando y donde estás retirando, que de nuevo hace aparecer un costo que no esperaban que estuviera. Ya, perfecto. No, interesante, o sea, estamos viendo que se tiene que entrar cada vez más en detalle, el mercado es complejo, ya, y ahora llama la atención, claro, tú eres del ámbito financiero, pero te obliga, obviamente, con lo que tú explicabas, a que el ámbito financiero igual tiene que tener un conocimiento técnico para poder hacer estas evaluaciones. No solo en el financista, sino que tú internamente, digamos, en tu Pero compañía. además en realidad está todo conectado, porque si tú piensas, no sé, pues tú tienes un proyecto o tienes un parque en operación y tú te dedicas, tú eres el comercial, tú tienes que fijar un precio para ir a contratar el parque. Ese precio depende de varias cosas, no es exclusivamente un tema técnico, hay claro cosas que tú puedes saber, cuánto te cuesta la operación y todo, sino que también tiene que ver con tus condiciones de financiamiento, y a su vez ese precio se utiliza para obtener el financiamiento. Entonces todo está conectado. La verdad es que no es que sea una disciplina única la que resuelve el problema del financiamiento del proyecto. Sí, sí, no, es compleja. Mira, hablábamos al principio con Belén, Belén, digamos, que está en los PMGD Hidro, ¿ya? Ujú. Y ella está desarrollando un proyecto, si bien también participa en un proyecto que está funcionando, pero igual lleva años desarrollando un proyecto Hidro. Y efectivamente lo que ocurre es que cada vez es más complejo convencer en este caso al financista, digamos, y hacer una proyección, porque efectivamente el financista, hay que hacer una proyección para poder ver cuáles son los precios que esperados, y efectivamente, como tú decías, nadie lo sabe. Yo creo que cada vez uno se está dando cuenta que las proyecciones tratan de modelar escenarios posibles, pero no es que traten de acertar, Sí. es para manejar riesgo, no para decir cuál es el escenario, qué es lo que va a pasar, sino que para manejar alternativa hay que hacer en uno o en otro caso, digamos. Pero es Bueno, lo que te pasa es que tú en realidad no es que en el mundo financiero no puedas coexistir con riesgos, eso son parte, digamos, de la vida. Lo que sucede es que en la medida en que hay más incertidumbre, eso se refleja en mayores costos. Básicamente eso hay que cubrirlo con tasas más altas, no sé, y se llega a un punto en que el proyecto simplemente no es viable. En general, la forma como se dimensiona la deuda de los proyectos está asociada al riesgo justamente que tienen sus ingresos. Entonces, la parte que tú tienes contratada te permite eh, obtener un mayor nivel de deuda que la parte que tienes no contratada. En otras palabras, te obligan a tener mayores holguras mensuales para pagar tu deuda cuando tienes mayor exposición. Entonces, como al final lo que levantes de deuda es lo que necesitas para poder construir el proyecto, más lo que pones como capital, si llegas a un punto en que lo que levantas no es suficiente, no se puede ejecutar el proyecto. Entonces, ahí viene de nuevo. Tú tienes tus costos, tu CAPEX, digamos, tu costo de construcción, todas las cosas. Tratas de determinar un precio para ir a una licitación o a una negociación privada, que es el que te permite levantar la deuda suficiente para que sea viable el proyecto y se obtenga el retorno por los accionistas, pero ese precio a su vez tiene que ser un precio de mercado. Está todo conectado, no es que yo ponga el precio que quiera. Entonces, si te fijas, es un trabajo medio iterativo y en que todas las partes trabajan en conjunto, no es que alguien lo pueda hacer por sí solo. Claro que sí, claro que sí. Y en ese sentido, Francisco, ¿cuál es tu opinión de ciertas políticas que se han hecho, por ejemplo, en torno a estas licitaciones o a estas señales que ha dado el gobierno históricamente? Bueno, la mayoría dice que sí, digamos, que es una buena señal y que son parte, no es toda la explicación, pero una parte importante del catalizador y que haya permitido entrar nuevos actores, no solo lo que tú mencionabas, digamos, estabilidad país, No, riesgo. en efecto, eso fue algo que tuvo un impacto grande. De hecho, el hecho de poder presentarse a licitaciones sin tener proyectos construidos cambia completamente las reglas. Antes de eso solamente pueden participar quienes tengan
quienes ya estaban establecidos y tenían grandes espaldas. Esto permitió que entraran compañías de diversos tamaños, digamos, permitió que desarrolladores avanzaran mucho los proyectos y los vendieran después. Generó, digamos, todo un mercado y que hizo que, bueno, lo que ya todos vimos, digamos, que de repente en un lapso relativamente corto entraron muchas compañías y particularmente los renovables. Y la gracia es que en Chile nunca fueron subvencionados. Hubo otros países, no sé, en España, en otros países europeos, donde los renovables recibían una subvención. Acá demostramos que somos perfectamente competitivos sin necesidad de que eso ocurriera. Perfecto, no, súper. Francisco, te voy a invitar a la segunda pausa musical. Se nos fue el primer bloque de conversación, así que vamos a la pausa musical y estamos de vuelta con el segundo bloque de conversación. Perfecto. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.